Gracias por continuar con nosotros. Estos Buenos Días RD a través de Luna TV, canal 53. Miren, señores, dice MINER inicia las clases del año escolar el próximo 26 de agosto. Educación inicia que el próximo año escolar, es decir, indica, contará con 193 días. El Ministerio de Educación de la República Dominicana informó que avanza en la organización del próximo año escolar 2024-2025, cuya matrícula podrá superar los 2.6 millones de estudiantes. Conforme al calendario que está disponible a través de su página web, el año escolar comenzará con el primer día de agosto para los docentes, es decir, el 1, inician los docentes a través de los talleres, la capacitación, adecuar el año escolar, y el 26 de agosto para los estudiantes en los centros educativos. El año escolar contará con más de 193 días laborables, equivalente a 41 semanas de clase lectiva con los estudiantes en las 44 semanas para los docentes. Se habla de 250.000 unidades mobiliario, 12 millones de libros de texto y 15.000 lotes de materiales didácticos. Ojalá que esos libros lleguen a tiempo. Ojalá que los registros lleguen a tiempo. Que los uniformes lleguen a tiempo. Que creo que este año inicia los famosos azules, eso. Puede ser que hay un cambio, al azul cielo creo que, y el pantalón azul oscuro. A través de la resolución 10-2024, el Consejo de Educación aprobó el calendario escolar que regulará las actividades docentes, administrativas, los centros públicos, privados, con la finalidad de que los procesos pedagógicos posibiliten el logro de los aprendizajes en el tiempo oportuno del periodo educativo. Decirle a la gente de educación que tienen tiempo para hacer el sondeo, los centros educativos que faltan butacas, los centros educativos que todavía no han llegado las pizarras, las pantallas eléctricas que todavía tienen pizarras, que quedan. Tienen tiempo todavía para saber cuáles le faltan laboratorios. Cuáles le faltan computadoras. Cuáles le faltan maestros. Y principalmente los libros de texto y los registros. ¿Y cuáles no tienen escuela? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y cuáles no tienen escuela? Los estudiantes, voy para allá. Porque se habla de 2.6. Que es peor todavía. Y usted escuchó ahí algo, creo que fue en el Listín Diario que salió, que un 80% hay de extranjeros, principalmente haitianos. Tú sabes que los extranjeros son haitianos. Eso es un problema. Tenemos ese nombre, pero sabemos que son haitianos. Pero me llama mucho la atención principalmente los libros de texto, Esmeralda, y los registros. Porque usted se imagina que usted inició el primer año y usted no tenga registro de donde ponerle Richard García y vino, ok, y a la semana, vamos a decir, vamos a darle una semana o 15 días de plazo. Pero a veces está terminando el año escolar con Roberto Fulcar. Sí. Estaba terminando el año escolar muchas veces y no llegaban los registros. Pero usted quiere decir, yo creo que en este año escolar, ¿estaban lo mismo? Mi fuente, habían centros educativos que en febrero no habían llegado. No sé si es verdad. ¿Y qué es lo que ha hecho el nuevo ministro de Educación? Cuando ustedes ponen a analizar. ¿Qué es lo que ha hecho este señor? Porque sinceramente yo no quiero saber, por ejemplo. Esperábamos cambios porque tiene experiencia. Antes, yo creo que, yo no sé si cada centro educativo que manda a hacer los registros o los registros lo envía. Voy a averiguar hoy en 2 grupos de profesores que estoy. Si los centros, lo manda Educación. Ajá. Lo que pasa es, señor Espejo, que yo fui a un copiado y yo vi que estaban imprimiendo registros en un copiado. Famoso. Yo como profesora saco copia y lo hago porque mire, por ejemplo, el trabajo después lo va a tener el profesor. Exacto, voy para allá. El registro, usted sabe que algo como de ese tamaño. Eso es tan fácil. Es tan fácil hacerlo y es tan difícil para educación enviarlo. Porque qué barbaridad, porque ellos tienen un rastreo. Cuando ellos quieren suspender un maestro, ellos entran y buscan. Entonces usted dirá, los directores distritales y regionales deben de enviar un informe. Y no cuesta tanto, por ejemplo, preparar esos registros, mandarlo a tiempo. Como usted decía, ¿usted cree que es fácil empezar a anotar en un cuaderno? O sea, después tener que pasar todo eso. Ya, las actividades de aprendizaje, empezar a hacerlas, que eso hay que plasmarlas. Y que hasta se pueden dar situaciones, porque a mí, si yo estoy pasando de un cuaderno a otro, se me pueden dar situaciones de que yo ponga ausente o presente a quien no estuvo. O sea, exacto, errores se pueden dar porque son humanos. En una calificación, por ejemplo, una persona que pasó un A, yo le coloco una B. Errores. Entonces, volviendo al tema, entonces yo en ese centro educativo, en ese copiado que yo estuve,
yo vi que estaban imprimiendo, y fue este año, ¿verdad? Fui a sacar algo, y estaban imprimiendo registro. Y yo, como al fin, haciéndome el pendejo, indagando, pude, como dice, ponerle la mano, hojearlo y verlo. Y era de varios centros educativos ese registro que estaban imprimiendo. Entonces, a través de hablando con maestros, a veces hay centros educativos que lo mandan a hacer, o no llegan a tiempo, o tal vez llegan, un sinnúmero de cosas. Y no me lo pueden decir a mí porque yo estuve en un centro educativo hace muchos años, sí. Y teníamos que trabajar en un papel y después pasar. Y en ese centro educativo los registros llegaron en febrero. Imagínate, yo empezar a poner esa P y esa P y A. ¿Durante cuántos meses? Agosto, septiembre, octubre, parte de diciembre, enero. Es decir, poniendo P y A, P de presente y A de ausente, y después empezar a poner los resultados de aprendizaje y también a llenar las actividades de enseñanza y aprendizaje. Que puede ser que se les trapapelee, como dice la señora Espejo. Pero a mí no me trapapeleó porque yo todo lo tenía bajo digital y tenía que empezar. Pero es mucho trabajo, señores. Es un mes y pico que tú tienes, como querés decir, tú estás trabajando 2 veces, porque tú tienes que primero plasmarla. No, los registros no, yo los registros es con un lapicero, que antes era negro, ahora ya se puede con azul o negro ponerlo, la P y la A de presente y las actividades. Lo que usted hace, por ejemplo, del día a día, usted hace unas actividades de aprendizaje. Por ejemplo, hoy vamos a hablar, por ejemplo, sobre las cámaras. Y usted tiene que plasmar cómo usted va a enfocar el tema de las cámaras. Entonces, como le digo, usted tiene que hacerlo en una hoja y después pasar eso a su registro. Eso es sumamente difícil. Usted está trabajando 2 veces. Tú coges un mes, por ejemplo, poniendo P y A de presente y ausente. Entonces, como dice la señora Espejo, ¿cómo es posible que hay dinero? ¿Cómo es posible que hay gestores que supuestamente saben de eso y eso no te da tiempo y mandarlo? Porque ya el año escolar está. Entonces, que empiecen las imprentas a trabajar para que los libros de texto y los registros, te dirán, no podrán llegar el 26. No es que empiecen, Richard. Yo creo que... O que lleguen en septiembre. No es algo que llega de pronto, que no está planificado. Es lo mismo todo el tiempo. Sí. Todos los años hay clases. Día a día hay clases en las escuelas. Entonces, es simplemente el año entero ir trabajando en eso. Porque es que hay personal suficiente en educación. ¿Por qué no se quiten todas esas? ¿Serán botella entonces? Lo que pasa es que acuérdense que el calendario escolar se hace conjunto con la ADP y los organismos internacionales. Pero que hay cosas que se pueden... Pero los libros, por ejemplo, los libros, sí. Eso usted puede ir imprimiendo el año entero los registros, por ejemplo, y ya cuando viene el año 2024, 2025... Planificar desde mayo, ya tenerlo. Es más, tener avanzado hasta el 25 o el 26, porque ¿cuál es el problema? ¿Se va a terminar la educación? ¿No van a dar clases? Esto sigue. Entonces son cosas de las que no logramos entender, y más cuando nos dicen que sobra dinero, que hay un presupuesto que está sobrando dinero y que no encuentran qué hacer con ese dinero en educación, y que hayan tantos males, haya tanta carencia en el sector educativo, donde todavía hay escuelas que no estén listas o que no hay escuela hecha, porque salió un informe ahí, un reportaje de una escuela que tiene que dar clase, que tuvo que quitar la tanda extendida, que no es extendida nada, porque sabemos que lo ponen a jugar los muchachos en la tarde, porque los estudiantes de un liceo de esa misma comunidad que no tenían dónde tomar las clases, entonces hubo que quitar la clase de la primaria de la tarde para poder, porque no hay espacio. A dividir. Vemos escuelas que están hechas con cartón, con hoja de cinto dañada, que llueve adentro y escampa afuera. Porque no hay una planificación. Y excusas, de que las escuelas que comenzaron en las pasadas autoridades, que no se han terminado porque hay un problema judicial, legal, porque los contratistas se fueron, se desaparecieron. Ya está bueno, son 4 años. Hay un problema, bueno, tenemos el problema con ese constructor, vamos a buscar otro y vamos a ponerlo, muchachos, cuando aparezca. Vamos a seguir esa parte judicial, legal con ellos, pero la escuela vamos a buscar otro contratista, porque se necesita. Pero ese someterlo a la justicia. Entonces, no es posible. Y este hombre, Ángel Hernández, ¿qué es lo que ha hecho?
Cuando pensábamos que iba a haber más solución por parte de él, porque es un hombre de educación, porque tiene una escuela, una universidad privada, y pensamos que iba a ser tal vez una salvación para educación. Pero yo lo repito y lo digo siempre, educación aquí tiene mala suerte. Es que tiene mala suerte aquí en nuestro país. Es un problema de fondo, señores. Yo soy partidario que debemos de probar y dársela al sector privado para ver. Sí, a veces se acaba toda esa ñoñería. ¿De qué forma usted plantea eso? Dársela al sector privado. Sector privado, la gente de educa. A ver, porque... Sí, porque es como usted acaba de decir. ¿Cuánto hemos puesto acá y no hemos avanzado? Sí, pero para ver si avanza. Señores, Canadá se organizó en 20 años. Mire, lo que es parte de Europa, Finlandia, ha funcionado. Noruega ha funcionado. Corea del Norte ha funcionado. La educación. Usted acaba de decir que no es un tema de dinero, ¿no es verdad? No. Que hay de todo. Entonces, si el sector público... Oiga, me tengo que mencionar a Leonel Fernández. Y si el sector público... Tuvo razón, Leonel Fernández. El asunto aquí, la educación no era de dinero. Por eso lo acabo de decir. No es de dinero. Entonces, vamos a dar eso a... ¿Cuánto? No, pero no dárselo definitiva. Vamos a darlo a, ¿qué? 10 años, 15 años, a ver si funciona al sector privado, ¿verdad? Porque es la única forma, porque, por ejemplo, eso lo paga usted. Ese 4% lo paga usted. Todos los pagamos, pero yo tengo que tener un hijo en el colegio. Exacto, ya. Porque no estoy conforme o no hay ni siquiera cupo a veces en las escuelas cercanas. Sí. Porque, como decía Richard hace un momento, una gran parte está ocupada por los extranjeros, hablemos claro, por los haitianos, que es un derecho fundamental, la educación es un derecho fundamental y ellos tienen derechos, estén legales, regulares, irregulares aquí en la República Dominicana, tienen derecho a la educación. Entonces, pero caramba, República Dominicana puede seguir cargando con los haitianos mientras los dominicanos no tenemos cupo en las escuelas. Ahí hay una madre que se quitó la vida porque no le dieron cupo a sus hijas y porque le quitaron la ayuda social y se vio desesperada y dijo, pero ¿qué voy a hacer? No tengo dónde poner mis hijos en la escuela pública, pero tampoco ni siquiera la ayudita que me daban me la están dando porque me la quitaron. Sí. Y así que vamos a seguir, mientras que hay que atender a los haitianos en educación, en salud, porque son derechos fundamentales. Entonces es un problema lo que le acabo de decir. Entonces, siempre hemos dicho, yo le he dicho, porque hay muchos maestros buenos. Yo debo de reconocer que tengo buenos amigos, maestros que se preocupan por eso. Pero entonces, como le digamos, no ha sido de dinero el problema. Ha sido algo de fondo. Cuando usted se pone a ver que el presidente de la ADP es un diputado, que creo que no salió, como diputado, no salió. Ahora hay que barriar más, por su derecho a mejores condiciones. Pero también debe de sentarse. Estaba pidiendo él que educación, que respete las vacaciones. Y entonces, cuando usted se pone a analizar, usted dirá, bueno, pero Hidalgo también tiene que sentarse y ver que hay muchas precariedades en educación que tiene que colaborar. Entonces, si el sector público, señor Espejo, Mello y amable televidente, no ha podido con el problema, entonces vamos a hacer un plan, así como se hizo ese famoso plan 24-35, creo que ellos. Vamos a hacer un plan de 10 años, 24-34, con el sector privado. Sí, porque no hay otra forma. El dinero está. A ver si eso funciona. Porque no puede ser posible. Porque en otros países lo han podido hacer y han echado hacia adelante. Y han funcionado. Está hablando de otra fragancia. Y ha funcionado. Oye, ¿de quién hemos hablado? De países europeos. Pero ha funcionado entonces. Dios entonces mío. Vamos a dárselo al sector privado a ver si funciona. Debe haber voluntad. Debe haber voluntad. Pero este hombre viene al sector privado. Voluntad. Viene al sector privado. Sí, pero tú sabes, porque él mismo lo ha dicho, las grandes mafias que hay. Porque todos cuando entran denuncian esas para mafias. él poder quitar y hacer los libros de texto, acuérdense que se encontró muchísimos problemas. Y mire, cuando llegaron los libros de texto, casi acabándose en muchos centros educativos. Entonces, es donde quieren un saboteo. Pero los libros de texto con un lío de errores ortográficos y él mismo lo defendió. Sí. O sea, lo ocultó, mejor dicho, esos errores. Porque dijo que no eran tantos, sin número de cosas, viendo lo que estaba pasando, pero bien. Sí, hay muchísimos errores, todavía hay muchísimos errores en libros normales, todas esas cosas hay, que son todas esas editoras famosas, tienen muchísimos errores de eso. Pero yo creo que nosotros no podemos seguir botando dinero, señor Espejo y amable televidente. A eso hay que buscarle una solución, porque al final uno siempre es el hazmerreír de las cosas. Y eso es, por ejemplo, en ese centro educativo yo fui este año y estuve en el 2016, medio para ir a la pausa. 2016, 2017. Y estamos hablando casi de 8 años. Todavía siguen las mismas PC,
las mismas computadoras, los mismos laboratorios, lo mismo. ¿En dónde? En ese centro educativo que yo fui. Pero ¿y cómo que sí? Y no, aquí no se regalan que tablet, Y más de la mitad no funciona. que lactos. Más de la mitad no funciona. No va a ser. Sí. Dañada, es verdad que se daña. Ajá. Y usted dirá, pero eso no puede ser posible. Entonces, oye, al final, a mí no me gusta hablar de razón, de que cada quien, pero yo creo que esa va a ser la solución. Porque nosotros no podemos seguir botando dinero. Usted no puede seguir comprando gasolina, combustible tan caro. Porque hay que, todo eso combustible tan caro, hay que ponerlo para poder pagar ese presupuesto, comida tan elevada, para poder pagar ese presupuesto de educación, que ahora es más, acuérdese, o es el 4% del PIB, o es un tope, sí. Entonces usted divide ese 4 del presupuesto, que el otro año fueron ¿cuánto? 237 mil millones. Educación está ahí para ayudar a los funcionarios que son nombrados como los ministros de educación, que luego siempre quieren ser presidente, o en el caso de ahora para beneficiarse de manera personal y conseguir contratos y seguir sirviendo al país, pero con sus empresas, la de él, sí están bien. Entonces, esa es la realidad. Señores, tiempo de comerciales, regresamos con más de Buenos Días RD en un momentito.